nos unimos aquí? Alex. Un panel de grandes ligas de economistas, el economista Gustavo Vélez, a quien le damos las buenas noches. Bienvenido. Hola, saludos Alex, saludos a Yolanda y a Ferdinand y al país. Antonio Rosado, bienvenido. ¿Cómo están? Muy bien. Estás muy bien. contento, me imagino, Sí, no, gozoso porque se revivió el IVA. El gobernador está hablando de clichés. O sea, todos estos clichés, esto va a afectar el impuesto a la economía de Puerto Rico. La economía de Puerto Rico más afectada no puede estar. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿cuál es el objetivo? Que 14 o 16, eso es alto. ¿Alto con respecto a qué? ¿Con respecto a 7? Claro, sí, porque los problemas de Puerto Rico son más altos, más graves todavía. Y no son problemas gravísimos, porque estamos hablando de insolvencia, estamos hablando de que va a tener que el gobierno pagar el principal de la deuda por primera vez en la historia, porque siempre se refinancia la deuda y siempre ese es el objetivo, refinanciar la deuda. Gustavo, ¿podemos estar más chavos de lo que estamos o ya llegamos al fondo? No, pudiera complicarse más. Yo creo que estamos todavía viendo la punta del iceberg. La pregunta es cómo nos salimos de este, como decía Ferdinand con el representante Vega Ramos, cómo salimos de este impasse, de este tranque. Yo creo que hay que buscar, lejos de ver la propuesta del gobernador o la propuesta de la legislatura, buscar un programa de propuestas. Y yo creo que hay que buscar una propuesta que atienda, y no es fácil, pero se puede llegar a ella, los intereses del gobierno de mantenerse solvente y operando, ¿verdad? Y por un lado, que esa propuesta no lastima la economía. Y yo creo que todavía estamos en dos polos. El gobernador, ¿verdad?, con su propuesta del IVA, sigue siendo un IVA de doble dígito, no hay el planteamiento de reducción de gastos, hay un tema de reducir gastos. El gobernador yo creo que no está muy inclinado a reducir gastos, ¿verdad?, porque él quiere proteger la nómina. Yo creo que nadie quiere despidos de empleados públicos, pero que todavía la propuesta sigue inclinada en un IVA alto sin hacer un replanteamiento del gasto completo del gobierno. A mí me llamó la atención las dos posiciones, tanto de Batia como el gobernador. El gobernador dice que la transición hacia el IVA tomaría de 8 a 10 meses. Entonces, Batia dice, un IVA no puede ser de inmediato, que el gobernador inicialmente veía un IVU como transición y que esto es una cuestión de 1 año o 2 para un IVA. ¿Cuál realmente es la más sensata de las posiciones? Es que yo creo que el planteamiento a corto plazo es pasar un IVA, y obviamente los chavos no van a estar, pero con ese IVA ellos van a coger un préstamo, ignoran un préstamo del Banco de Fomento. De colateral. De colateral, como pasó con el IVU. El IVU se pasó y los chavos no llegaron, pero con el IVU el Banco de Fomento pudo prestarle al gobierno para reabrirlo. Yo creo que un poco es el mismo modelo. El problema es que la economía está 9 años después en una posición muy frágil. Yo creo que esto sigue viéndose de una manera estática y lineal y sigue enfocado estrictamente en solucionar el problema del gobierno. Y no podemos ver esto unidimensional, que es el problema del gobierno, ignorando a los otros actores de la economía. Rosado, ¿y qué de malo tendría una transición de un IVU hacia dentro de un año el IVA y serviría de colateral también? No, sí, el problema no es la administración del plan. El problema es que esto no se está discutiendo dentro del contexto de lo que es una reforma contributiva. Toda la discusión ha sido el 14, el 16. Ese es el problema. O sea, parece la loto. Mira, el 14, el 16, el 10, el 9, el 8, el 7. Esto es un desastre. Porque no entienden que el problema es real. Y real de tal magnitud en términos de que si el gobierno deja de funcionar, la crisis económica en Puerto Rico se va a agudizar. Eso no hay duda. Y si tú miras los estimados que hay de la economía de Puerto Rico bajo un problema de que el gobierno no funcione, obviamente estamos hablando de desaceleración del 2 o el 3%. Estamos hablando de casos dramáticos. Así que eso es lo que está pasando en la economía de Puerto Rico. O sea, eso es lo que está afectando a la economía de Puerto Rico. ¿Usted cree como el gobernador que hablar de menos del 13.25 es hablar de jugar a pesetas? Sí, claro, yo creo que el número del 16 y con la base ampliada, como yo recomendé al principio, incluir el agua, la luz, los alimentos, todo eso, incluirlo. Tú puedes bajar la tasa, en vez de ser 16, podrías bajarlo a 14 o a 12. Yo no sé los números porque yo no tengo el modelo. Pero obviamente, mientras más ancha sea la base, más baja va a ser la tasa. Porque obviamente los recursos del gobierno hacen falta porque el gobierno tiene que ser viable financieramente. Estamos hablando de que si el gobierno de Puerto Rico tuviese un rating de A hoy, la tasa de interés que pagaría a 30 años sería 3%. ¿Y hoy es cuánto? Ahora no puede ir al mercado. Pero pregunta, este mensaje del gobernador hoy, con esta urgencia que él lo plasma, y tú decías ahorita, anda buscando, y los titulares básicamente son, busca el apoyo del pueblo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Puede crear más preocupaciones en el país y la gente se sigue aguantando un poco más? ¿O
lo que podría provocar es que entonces salga la solución de una vez y por todas. Es que mientras siga predicado esto, Ferdinand, y yo, ¿verdad? Todos valoramos la honestidad del gobernador y la apertura que hace y el llamado que hace a que todos colaboremos en solucionar esto. Pero esa misma apertura tiene que estar acompañada de una aceptación, una receptividad a otras ideas que no sea estrictamente la que él propone. Y aquí los sectores empresariales llevaron ideas, los sindicatos han llevado ideas, los economistas hemos planteado ideas, pero todo está predicado en una idea así, montada en el IVA. Y yo creo que... Si no es el IVA, ¿cuál es, Gustavo? Si no es el IVA, Bueno, ¿qué? ¿El IVU yo lo que he planteado es vamos a optimizar el IVU. El IVU no es perfecto. Y en el mediano plazo hacemos una reforma contributiva que la implementemos una vez aprendamos el hecho de corto plazo. Si no es el IVA, el jueves van los muchachos para allá, con lonchera porque no les van a dar ni agua. ¿Qué tú propones? ¿Y volver al muelle o optimizar el IVU? Yo estoy convencido de que el IVA es la solución al problema. No sé. En términos contributivos. Porque yo creo que tenemos que Pero dejar parece que no Él está penalizar trincherado, esto. él está trincherado. Está con el gobernador, trincherado. Yo creo que hay que penalizar el consumo. Bueno. Y creo que hay que estimular el trabajo y la formación de capital y bajarle las contribuciones a la gente que trabaja en Puerto Rico. Que el 80% de la gente asalariada en Puerto Rico no pague contribuciones. Yo creo que eso es fundamental de la reforma contributiva. Y de eso nadie quiere hablar. Todo el mundo habla de qué. Del impacto que va a tener el 16 y el 14. Eso es completamente falso. El problema es cómo tú vas a tener una reforma contributiva que va a dejarle dinero a la gente en sus manos para poder pagar el impuesto. Y si no quieren pagar el impuesto, obviamente reducen los niveles de consumo.